grabar. Esto sirve para que, como les decía, ustedes puedan aplicarlo a cualquier ejercicio práctico donde ustedes tengan que tomar algún tipo de decisión, ya sea en ese práctico que lo hicieron como una decisión que tenían que tomar de la vida cotidiana. Bueno, ahora lo vamos a bajar un poco a lo que tiene que ver con administración, y administración específicamente de una empresa o de una organización de cualquier tipo. Esto nos lleva a nosotros a pensar que el administrador en una organización de cualquier tipo siempre tiene que tomar decisiones constantemente. Y este tipo de decisiones, o las decisiones que el administrador tiene que tomar, es algo muy importante, porque si no se toman decisiones, no hay ningún tipo de gestión que ningún administrador pueda realizar. Por eso decimos que si no se toman decisiones, nosotros no podemos decir que haya administración. Entonces, el administrador, cuando tiene que decidir constantemente, tiene que tomar un montón de decisiones que básicamente y a modo general nosotros podemos decir que el administrador en una empresa tiene que tomar decisiones sobre qué tiene que hacer, sobre qué cosa tiene que hacer específicamente, sobre quién debe hacerlo, porque ahí estamos hablando de un proceso de delegación de autoridad y asignación de responsabilidad para que las personas específicamente tengan que tener la posibilidad de tomar ciertas decisiones y no centralizarlas todas en el administrador. Es decir, el administrador también tiene que no solamente decidir qué es lo que se tiene que hacer, sino también definir y decidir quién es la persona o las personas que tienen que hacer las cosas que tienen que resolver. También toman decisiones sobre dónde deben hacerlo y también el momento específico en el que esa actividad debe realizarse y en el momento específico en el que esas variables o alternativas se tienen que terminar concluyendo en una decisión. Por eso decimos que este proceso de toma de decisiones es muy importante en cualquier tipo de persona que se llame administrador. Nosotros acá vamos a trabajar sobre todo el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es que hay elementos, y esto insisto que les sirve como marco de referencia para fundamentar sus prácticos también, hay elementos que conforman una decisión. Y ya, si ya tienen en mente el planteo de este ejercicio práctico que vamos a trabajar hoy, de este recorrido que tuvieron que hacer, y si tienen un poco en mente el planteo, que después lo vamos a refrescar, fíjense que estos elementos de una decisión perfectamente ustedes lo pueden identificar en el planteo que tienen en el ejercicio práctico. Fíjense que cuando voy a pasar un poquito las diapositivas para ir específicamente, más adelante tengo el planteo del práctico, ahí está, este era el práctico. Entonces, lo que se les pedía era que ustedes diseñen el recorrido, porque tienen que hacer determinada serie de actividades, que son todas estas que están enumeradas acá. Entonces, tienen un horario específico porque ustedes tienen determinadas tareas que tienen que realizar. Ustedes después esto tienen que traspolarlo a la situación que tiene que enfrentar un administrador en cualquier tipo de organización, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen que hacer una serie de actividades. Para eso tienen una serie de recursos a utilizar para poder realizar estas actividades. En este caso tienen hasta un horizonte de tiempo, es decir, tienen una planificación, o tienen que necesariamente salir de sus casas a una determinada hora y volver a otra determinada hora. Por lo tanto, tienen un rango de tiempo que ustedes tienen que saber administrarlo bien, y para poder administrar bien ese tiempo y tener una serie de actividades que tienen que realizar en el medio con una serie de recursos, tienen que empezar a pensar cuáles son las distintas alternativas como para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones que tienen en el tiempo estipulado. O sea que en definitiva, si esto que nosotros lo tenemos planteado en un práctico, en un caso de la vida real que les puede pasar a ustedes, nosotros perfectamente lo podríamos aplicar a lo que quiero aplicarlo ahora, que es específicamente al caso de una organización. Entonces, en el caso que a ustedes se les planteó, siempre van a identificar, si por ejemplo les pidieran esto en el práctico, en un examen, los elementos de una decisión, ustedes por ejemplo saben que en toda decisión hay una persona que toma las decisiones. Específicamente en el práctico, ustedes se dieron cuenta que la persona que tenía que tomar las decisiones en este caso eran ustedes,
¿sí? En el caso del práctico. Imagínense en una organización, la persona o las personas que tienen que tomar las decisiones son siempre las personas que están en algún nivel de la estructura orgánica que les permita tomar decisiones, ¿sí? No solo tenemos la persona que es la que va a tomar las decisiones, sino que tenemos que tener en cuenta siempre, y es lo que ustedes hicieron en el práctico, los objetivos. Es decir, los objetivos que se pretenden, alcanzar con esa toma de decisiones. ¿Cuál era el objetivo que ustedes pretendían alcanzar en el ejercicio práctico que estamos planteando hoy y sobre el cual estamos trabajando hoy? ¿Cuál era el objetivo que se pretendía alcanzar? A ver si alguien me puede contar, si alguien me puede decir. A ver, ahí me dicen. ¿Cuál era qué, profesor? Ahí está, ahí ya me respondieron, alguien ya se adelantó. Les preguntaba yo, ¿cuáles son los objetivos o el objetivo que ustedes en el práctico pretendían alcanzar, ¿sí?, con la toma de decisiones que vayan a tomar? Y ahí ya me respondieron que el objetivo, dice, es volver a casa. En realidad, el objetivo no es solamente volver a casa, porque el objetivo es llegar a cumplir todas las actividades que en definitiva tienen que hacer en el tiempo estipulado. Me están siguiendo porque me sale un cartel que tengo conexión inestable. Sí, profe, se te sigue. Bien, bien, por favor, porque se ve que estamos todavía en el rango en el que, por lo menos en mi zona, hay conexión inestable. Entonces, tenemos que pensar hacia dónde queremos llegar, porque no sería lógico que nosotros pensemos que nuestro objetivo es llegar a nuestra casa, cuando en realidad el objetivo es realizar una serie de actividades que necesariamente nosotros tenemos que cumplir, y como consecuencia de eso vamos a tener y vamos a analizar distintas alternativas, o sea, distintos cursos de acción posibles, y cada uno de esos cursos de acción posible tendremos que evaluarlos en toda su amplitud, es decir, compararlos uno con otros para ver cuál sería la decisión que nosotros deberíamos tomar como para poder cumplir con todas las actividades que nos propusimos o con la mayoría en el rango horario estipulado y llegar en definitiva a casa. ¿Está? Ahora los vamos a ir viendo, pero imagínense en una organización, en una empresa, cuando un administrador tiene que tomar determinadas decisiones, primero tiene que tener en claro cuál es el objetivo que quiere o que tiene que alcanzar. Y en base a tener definido hacia dónde o cuál es el objetivo que quiere alcanzar, ahí va a comenzar a analizar las distintas alternativas propuestas. Entonces nosotros decimos, bueno, yo en la vida real, yo sé que tengo que salir, bueno, hoy lamentablemente no podemos salir, pero yo sé que tengo que salir y llegar hasta la facultad porque tengo que rendir un examen. Entonces mi objetivo es llegar a la facultad para poder rendir mi examen. Ese es mi objetivo. Y sobre la base de eso me pongo a pensar, ¿cómo hago para poder llegar a la facultad a rendir el examen a tiempo? Porque yo no puedo llegar a la facultad para rendir el examen en cualquier momento. Entonces ahí es donde yo estipulo el objetivo y tengo que empezar a ver de qué manera voy a llegar a la facultad. Y ahí empiezo a pensar, desde que me levanto, tengo que levantarme temprano, tengo que ver cuáles son las distintas alternativas para llegar hasta la facultad. Una alternativa es ir caminando, otra alternativa es ir en moto, otra alternativa es ir en bicicleta, otra alternativa es ir en colectivo, y así sucesivamente. Y esas distintas alternativas tienen sus particularidades, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, no todas las alternativas nos van a llevar al objetivo en el mismo momento, en el mismo tiempo y utilizando la misma cantidad de recursos. Y en eso consiste, en definitiva, este proceso de toma de decisiones, que no es un proceso simple. Por eso es que se cuenta y se muestra acá cuáles son las distintas etapas o el proceso para la toma de decisiones, como para que cada uno pueda, en definitiva, no solo aprender a buscar las alternativas, sino tratar de elegir la alternativa que nos lleve a cumplir de la mejor manera nuestro objetivo. ¿tá? También vamos a tener preferencias, y esto un poquito lo estaba hablando, que son los distintos criterios que se usan para hacer uso de la elección. Es decir, uno toma la decisión, el que toma la decisión, la persona o el administrador en la empresa, utiliza algún criterio para decidir cuáles son los distintos, cuál es, el curso de acción o la alternativa que va a seleccionar para llegar a cumplir con el objetivo. ¿Sí? Es un criterio personal. Por otro lado, tenemos la estrategia, que es específicamente el curso de acción escogido para alcanzar el objetivo. Es decir,
dentro de las alternativas, la estrategia en administración se llama a ese curso, en este caso, a esa alternativa que nosotros la analizamos y dijimos, bueno, esta es la alternativa que nosotros vamos a utilizar para cumplir con nuestro objetivo, y es la respuesta que ustedes utilizaron en el práctico para decir, teníamos tantas alternativas, bueno, elijo esta para poder hacer el recorrido y poder cumplir con mi objetivo. También, fíjense que ahí entre paréntesis el tema de la estrategia dice, y no es menor, que dice que depende de los recursos con que se dispone, porque si yo tengo que ir a la facultad a determinado día, a determinado horario, para poder rendir el examen, y empiezo a pensar en las distintas alternativas para llegar allá, lógicamente que si yo no cuento con el dinero disponible como para poder pagar el colectivo o para poder pagar la nafta si no tengo nafta en mi moto, y bueno, el tema de los recursos es una limitante para las alternativas que yo tenga para poder llegar a cumplir mi objetivo de llegar a la facultad. Entonces, el tema de los recursos son condicionantes, por eso es que se lo vincula con el tema de la estrategia y los distintos cursos de acción para alcanzar el objetivo. También, para tomar una decisión se tiene en cuenta el ambiente que afecta a la persona que toma las decisiones. Por eso dice que estas situaciones pueden estar fuera de control para la persona, puede ser de conocimiento o comprensión, tal vez, y que van a afectar, dice, la elección, es decir, hay determinadas situaciones que van a terminar condicionando o no la concreción específicamente del curso de acción que nosotros elijamos para poder llegar a cumplir nuestro objetivo. Y bueno, y por último, habla específicamente del resultado, que el resultado, bueno, nada, es la consecuencia de la estrategia utilizada, es decir, el resultado de haber llegado a hacer el recorrido que nos pidieron en el práctico en el tiempo estipulado y llegando a hacer todo lo que teníamos que hacer, y por ahí, como puso la profesora que resuelve estos prácticos y que los levanta en el aula virtual, dijo, trato de hacer por último el tema de comprar la manteca para que no se me derrita. Entonces, bueno, esas son situaciones que ella plantea y que se plantean en el práctico, pero que en la realidad de un empresario tienen que ver. El resultado es la consecuencia positiva o negativa del curso de acción que nosotros elijamos. Cuando nosotros tomamos decisiones tenemos que pensar en la racionalidad en la toma de decisiones. Y ahí, cuando pensamos en la racionalidad, decimos que la racionalidad tenemos que pensar que cuando se seleccionan los medios apropiados para alcanzar un determinado objetivo, nosotros ahí estamos hablando de la racionalidad. Somos racionales en la toma de decisiones, es decir, nosotros podemos seleccionar los medios que consideramos que son los apropiados para poder alcanzar el objetivo propuesto, ¿sí? Entonces, la racionalidad en la toma de decisiones de cualquier tipo radica, dice ahí el texto, en la elección de los medios adecuados para poder alcanzar los objetivos planteados, con la finalidad siempre de obtener el mejor resultado, es decir, dice ahí, o los resultados satisfactorios. Por eso es que en el proceso de toma de decisiones es importante que tratemos de tomarnos el tiempo que nos permita la situación, porque hay situaciones que son de urgencia y que tenemos que tomar muy rápidamente la decisión, pero si tenemos tiempo para tomar la decisión, la idea es que podamos analizar minuciosamente esas distintas alternativas que en definitiva nos permitan, dentro de la racionalidad posible en la toma de decisiones, tratar de alcanzar o de llegar al mejor resultado al que podamos arribar. Pero la realidad es que casi nunca se logra una racionalidad absoluta en la toma de decisiones, y fundamentalmente por tres cuestiones. Y esto un poco para que ustedes se queden tranquilos que la solución propuesta o la solución a ese ejercicio práctico podía ser de distinta manera también, ¿sí? Porque todo depende de cómo uno tome las decisiones, ¿sí? Y la realidad es que la racionalidad, como para poder llegar al mejor resultado posible, nunca es absoluta, o raramente es absoluta. ¿Por qué? Porque nadie puede decidir e influir, por ejemplo, en el pasado, es decir, las decisiones siempre deben aplicarse hacia el futuro, ¿sí? Y sabemos que el futuro siempre a nosotros nos supone algún grado de incertidumbre, es decir, yo no puedo saber cuáles son las variables que van a afectar mañana cuando yo me tenga que ir a rendir el examen a la facultad. ¿Sí? Puede haber un paro de colectivos y yo tenía pensado que la mejor alternativa era irme colectivo y resulta ser que hay paro de colectivo y bueno, ahí nos damos cuenta que la racionalidad en la toma de decisiones tampoco es absoluta, ¿sí? Porque existen estas situaciones
que nos hacen que tengamos que irnos por otra alternativa que tal vez no es la mejor. También la racionalidad, casi nunca decimos que se logra racionalidad absoluta porque es difícil identificar todas las alternativas posibles para llegar a una meta. Muchas veces, ya sea por un condicionamiento de la persona que toma las decisiones, no estamos en condiciones de poder tener la distinta gama de alternativas que nosotros quisiéramos tener como para poder llegar a la facultad a tiempo, ¿sí? Es decir, yo sé que cómo podía llegar a tiempo, y bueno, si tal vez viene un helicóptero, me baja y me lleva a la facultad y estoy en minutos, y sabemos que esa alternativa no es viable, no es posible, ¿sí? Y también que casi nunca pueden analizarse todas las alternativas. ¿Por qué? Y esto fundamentalmente muchas veces se da por una cuestión de tiempo, es decir, muchas veces tenemos que tomar determinadas decisiones y el tiempo nos abruma, el tiempo nos apura, por lo tanto es muy probable que no podamos analizar tal vez el abanico de alternativas posibles que tengamos en vista como para poder llegar a tomar esa decisión. Por lo tanto, en definitiva, la racionalidad en la toma de decisiones se encuentra siempre limitada a la información que tengamos, al tiempo disponible que tengamos y obviamente a las situaciones vinculadas con la certidumbre o la incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Está? Ahora vamos a pasar a... ¿Se entiende? A ver, por favor, ya estamos quedando un minuto, vuelvo a iniciar otra sesión de Zoom. Hasta aquí. Se va entendiendo, punto número 1. Y punto número 2, si ustedes logran, a través de esta explicación o este contenido, si ustedes logran poder aplicarlo al práctico. Es decir, si tuvieran que volver... ¿Cómo? ¿Se entiende? Yo quisiera saber si ustedes, si se tuvieran que volver, si hoy en día yo les doy el práctico que estamos trabajando hoy, y después de esta explicación de 20 minutos, ¿ustedes estarían en condiciones de volver a replantearlo con algo más o no? Hasta acá. Y sí, Bien. porque si tenés en cuenta esto, capaz la bolsa esa que pesaba 10 kilos o los zapatos, la hubieras entregado antes, o la manteca la hubieras comprado lo último para que no se te derrita. Muy bien, perfecto. Me estoy dando cuenta que hice un desastre. Bueno, no se preocupen. Finalizamos ahora y rápidamente les mando el link y volvemos a ingresar, ¿sí?